Estamos hablando acerca de conocer más a Jesús y conocerlo de una forma personal. La mayoría de nosotros lo conocemos en base de lo que alguien más nos ha contado, ¿verdad? Hemos oído el testimonio de otros, los abuelos nos han contado acerca de su experiencia, hemos oído de misioneros que han tenido experiencias con Dios, pero muy rara vez tenemos nosotros una experiencia personal. Y esto nos lleva a vivir con una fe prestada, ¿sí? Con una convicción prestada. Y eso no funciona, no sirve, ¿verdad? En una ocasión Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy? Y luego preguntó, ¿y quién piensan ustedes que soy yo? Y el motivo por el cual Jesús hizo esta pregunta es porque venía un tiempo difícil, ¿sí? Jesús estaba preparando para apartarse. Jesús estaba preparándose para ser levantado y lo iban a llevar, se iba a ir al cielo, iba a dejar a los discípulos. Y Jesús sabía que era muy importante que ellos ya no basaran su convicción de acuerdo a lo que ellos habían visto en Jesús, sino que ahora era tiempo de que ellos tuvieran una convicción personal. Hasta ese momento, pues, creían porque lo tenían con ellos, ¿sí? Pero venía el momento en el que iban a tener que creer sin que Él estuviera enfrente visualmente con ellos. Y entonces Jesús los preparó, y la forma de prepararlos es que les preguntó, oiga, ¿ustedes quiénes creen que soy yo? Porque la convicción, la fe, la creencia que usted tiene o va a causar que ustedes continúen adelante, o ahorita que vengan los momentos difíciles, ustedes se van a alejar del propósito que yo tengo para ustedes. Entonces es importante que usted y yo entendamos que tenemos un enemigo, ¿verdad? Tenemos un enemigo que quiere destruir nuestras vidas, y este enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Amén. Quiere matar nuestro sueño, propósito, quiere robarnos nuestra familia, robarnos nuestro destino, pero Cristo ha venido para que nosotros no perdamos, sino que nosotros seamos más que vencedores. Amén. Es importante entender que nuestro enemigo no descansa. Amén. Él no descansa. Él quiere ver nuestras vidas destruidas. Él nos quiere ver frustrados. Si no nos logra matar, porque ese es el plan del enemigo, matarnos, pero si no nos logra matar, entonces lo que él quiere hacer es frustrarnos, ¿ok? Y si no logra matarnos, nos quiere distraer, amén. Si no nos logra matar, entonces Él nos quiere mantener entretenidos en cosas que no tienen valor, en cosas que en realidad no nos van a mover hacia adelante, que no nos van a acercar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es lo que el enemigo hace. Él mata, roba y destruye. Amén. Pero Cristo vino para contrarrestar eso. Y es importante entender que este enemigo, porque muchas veces dice, ay, el diablo no tiene poder, ¿verdad? Hay gente que dice, no, el diablo no, el diablo me hace a mí los mandados. ¿Ha escuchado eso? Hay gente que dice, el diablo a mí me hace los mandados. Sí. El diablo a mí no me asusta, no me hace daño, pero debemos de entender que el diablo es un ser poderoso, amén. Que en realidad el deseo de él es destruir nuestras vidas, y él no se va a detener hasta lograrlo, hasta hacerlo en nuestras vidas. Antes de Cristo, nosotros no teníamos esperanza. Antes de Cristo nosotros estábamos amarrados, estábamos atrapados. Antes de Cristo, mis amados hermanos, nosotros no teníamos salida, no había esperanza para nosotros. Pero ahora tenemos un encuentro con Cristo, y Cristo redime nuestras vidas y nos hace libres. Así que Cristo vino e hizo una intervención y nos redimió del poder del enemigo sobre nuestras vidas. Porque la verdad era que el pie del enemigo estaba sobre nuestras cabezas y nosotros no nos podíamos levantar ni mover. Pero luego vino Cristo, amén, intervino Cristo y rompió el poder del enemigo sobre nuestras vidas, amén. Entonces nosotros ya no estamos cautivos ni amarrados a lo que el ladrón quiere hacer en nuestras vidas. Pero eso no quiere decir que el enemigo ya no tiene el poder de robar, matar y destruir en nuestras vidas. Porque de hecho nosotros tenemos ejemplos, muchos ejemplos de que el enemigo sigue matando, que el enemigo sigue robando, que el enemigo sigue destruyendo vidas, familias, destinos,
lo sigue haciendo, amén. Pero Cristo nos vino a liberar, y hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. Cristo nos redimió por su obra en la cruz, pero no terminó ahí el papel de Jesús, amén. No terminó ahí el rol de Jesús en nuestras vidas. Él vino, nos hizo libres. Entonces el día de hoy debemos de hacernos la pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Y hoy quiero que nosotros entendamos que Jesús es nuestro mediador, amén. Él es nuestro abogado, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra mediador? En términos bien simples, lo que yo quiero que usted entienda acerca de la palabra mediador es que un mediador es una persona que habla o pide por otra persona, amén. Él intercede por nosotros, alguien que se pone delante de usted, se pone en medio del problema y usted. Eso es lo que es el Señor, un mediador. Él es el puente o la pared entre usted y la circunstancia y la situación. Aparte de eso, Él es su voz. Cuando usted no puede hablar, cuando usted no puede clamar, Él habla en nombre suyo, amén. Él está ahí entonces para ser mediador, para interceder por nosotros. Y yo quiero que nosotros entendamos que nosotros tenemos recursos limitados, pero Dios tiene recursos ilimitados, amén. Y eso es lo que hace de esto algo tan hermoso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos necesidad de un mediador. Definitivamente tenemos necesidad de un mediador. ¿Por qué? De nuevo, porque el enemigo con el que nosotros estamos luchando, amén, él tiene el interés insaciable de destruir nuestras vidas. Y él tiene recursos ilimitados también. Todos los reinos de este mundo le pertenecen a él, amén. De hecho, en esta ciudad usted sabe que hay un hombre fuerte, ¿sí? Hay espíritus, potestades espirituales que gobiernan en estos lugares. Entonces, como nuestra batalla no es solamente contra carne, ¿sí?, ni sangre, nuestra batalla es contra potestades espirituales. Y si nosotros vamos a entrar a la guerra espiritual, necesitamos un campeón, amén. Y nuestro campeón se llama Cristo, amén. Él vino y venció a la muerte, venció al pecado y se levantó al tercer día victorioso, amén, amén, aleluya. Qué emocionante es eso. Así que si nosotros necesitamos un hombre que vaya delante de nosotros, nosotros tenemos al campeón. Y la palabra de Dios a nosotros nos dice algo bien interesante: es que Él nunca ha perdido ni una sola batalla. Qué emocionante, ¿verdad? Amén, amén. Su palabra nos dice que Él es nuestro mediador. Entonces, Él es en el Antiguo Testamento se le conocía a Dios como Jehová Nisi. Jehová Nisi quiere decir, la palabra Nisi quiere decir mi bandera, quiere decir mi estandarte. El significado de esto es que Él va delante de nosotros. Cada vez que el pueblo de Dios salía a la batalla, levantaban la bandera, el nombre de Dios en alto. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro mediador, Él es el que pone la cara, amén. Qué interesante término ese, ¿verdad? Él es el que pone la cara por nosotros. Cuando nosotros salimos debemos de entender que no vamos solos, sino que Dios va con nosotros. Y si Dios va con nosotros, ¿quién va a poder en contra de nosotros? Qué emocionante, ¿verdad? Él es nuestro mediador, amén. Él tiene recursos ilimitados. Donde nosotros tenemos límite, Dios tiene recursos ilimitados. Su palabra nos declara que Él ve las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, Dios, Jesús, se pone entre usted y su acusador. Y yo quiero que nosotros veamos lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 34. Yo quiero que le saquemos un poquito a esta porción de la palabra. Y dice así Romanos capítulo 8 versículo 34. ¿Quién es, dice, el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó. ¿Quién? Dice, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Lo que Pablo nos está diciendo aquí es, ¿quién es el que nos va a condenar? Porque el más poderoso de todos ya ganó la batalla, ¿sí? Y no solamente ya ganó la batalla, pero Él es el que intercede por nosotros. Amén. Cuando alguien viene y te acusa, el que venció, el campeón, el ganador, el number one, ¿sí? Él es el que intercede por ti. Entonces, si Él está de tu parte, si tienes el favor de Él, entonces, ¿qué importa lo demás? Amén. ¿Qué importa lo que digan? ¿Sí? ¿Qué importa lo que pase? Si Dios está intercediendo por ti y está a tu favor, entonces todo lo demás no importa. Jesús es nuestro defensor y Él continúa cuidando de nuestros bienes, continúa cuidando de nuestra salud, continúa cuidando de nuestra familia. De hecho, usted ha leído esa porción de la palabra donde dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Amén. Qué interesante eso. Él es el que está alrededor de nosotros. Y si Él está alrededor de nosotros, si es como una muralla que nos rodea, entonces no puede penetrar. La obra del enemigo no puede penetrar en nuestras vidas. ¿Usted recuerda a Jericó? La palabra del Señor dice que cuando José estaba a punto de conquistar esta tierra, dice que Jericó se cerró. Se cerraron las puertas, se cerraron las ventanas y nadie entraba y nadie salía. Amén. Eso es exactamente lo que Dios hace en nuestras vidas cuando Él es intercedor nuestro. Él se pone como un escudo alrededor de nosotros y nada entra y nada sale. Qué gran beneficio el que nosotros tenemos en Cristo Jesús cuando aceptamos que Él es nuestro mediador. Qué gran beneficio cuando nosotros aceptamos que Él intercede por nosotros y que Él cuida de nuestro bien, de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestro futuro. Él quiere cuidar de nosotros, quiere proteger nuestras vidas. Ese es su plan, ese es su propósito. De hecho, nos lo dice, ¿verdad? Yo tengo planes para tu futuro. Y planes no de que tengas calamidad, sino planes de bendecirte, de hacerte feliz. Esos son los planes de Dios. Qué bueno tener un mediador como Él. Amén. Yo quiero que rápidamente vayamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. Ahora, una pregunta que usted y yo nos debemos de hacer es: ¿por qué no nos conviene pecar? Y no tiene nada que ver porque te vas a ir al infierno, porque el pastor dice que no lo debes de hacer, porque es en contra de tu religión. No. Tiene que ver con un principio muy simple. El principio simple es que el pecado trae muerte. Ese es el resultado. No solo trae muerte el pecado, sino que el pecado viene con cadenas. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones, Él nos libera del pecado. Amén. Él nos hace libres. Así que usted ya no es esclavo del pecado. Pero nosotros tenemos la opción de pecar todavía. Amén. Y yo les decía el domingo que para muchos es un hábito. No es que tengamos la presión de pecar, no es que estemos atados del pecado, es que ya nos acostumbramos a vivir así. Amén. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, nosotros abrimos otra vez la puerta. Amén. Y permitimos que el enemigo venga a nuestras vidas y que él ponga ese yugo una vez más. La diferencia es que aquí nos dice el Señor: yo no los dejé solos, porque Él es permanente en nuestras vidas. Yo no los abandoné. Hay muchos que han dicho que cuando nosotros pecamos, como que Jesús sale huyendo de nuestras vidas, ¿verdad? Que Él se aparta, el Espíritu Santo no puede estar donde está el pecado, entonces Él se aleja de ti. Pero si hay algo que debemos de entender es que cuando nosotros pecamos, es que Dios nos quiere tener más cerca todavía. Amén. Entonces Él no te empuja, esa es idea humana que el Señor nos aleja y nos rechaza porque hemos pecado. Nosotros aprendemos del hijo pródigo que no es así.
porque el hijo pródigo fue, pecó, hizo lo que hizo, y cuando regresó delante del padre, el padre fue el que salió corriendo a recibir y a abrazarlo y dijo: vamos a bañarlo, vamos a limpiarlo, vamos a restituirlo otra vez al lugar donde él estaba. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos esto hoy en este día. Cuando nosotros cometemos pecado, ese es el momento cuando Dios quiere acercarnos más a Él. De hecho, su palabra lo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Amén. ¿Por qué? Porque el pecar no les conviene, ¿sí? El pecar va a traer muerte, los va a atar, pero ¿sí? Si pecan, entonces hay una solución. Jesús está abogando por ustedes. Él está orando, Él está esperando, Él está preparado para redimir, ¿sí?, lo que sucedió en sus vidas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces el pecado sí nos aprisiona, pero Jesús está listo para de nuevo hacernos libres. Sí, es como un bail bond. ¿Ha oído usted del bail bond? Sí, que cuando usted comete un crimen o se emborracha o hace cualquier cosa, lo tiran a la cárcel y le ponen un precio para que lo puedan sacar, ¿verdad? Es un bond, se llama en inglés, ¿verdad? Le ponen un precio y le dicen: se tiene que pagar tanto para que pueda salir de la cárcel. Amén. Jesús es exactamente lo que Él está haciendo. Él es tu bailed bond. Él es el que te saca de apuros. Pero pastor, ¿se lo merecía? Sí, te lo merecías, tienes razón, sí. Gracias, sí te lo merecías y tenía razón de estar ahí, pero eso no importa, porque ahí está Jesús como tu abogado. Él pone la cara delante del juez. El juez dice: él merece la condenación, y Jesús, parado en toda su gloria y majestad, dice: yo sé que lo merece, ¿sí? Pero yo lo perdono, y te pido, juez, que tú también lo perdones. Amén. ¿Nos da licencia esto para pecar? No. ¿Por qué? Porque sabemos que la consecuencia del pecado siempre va a ser muerte y destrucción, y yo no creo que haya nadie aquí en este cuarto que quiera ver a su familia destruida por el pecado. Amén. Que quiera ver sus generaciones destruidas por el pecado. Pero Jesús, cada vez que nosotros nos equivoquemos, Él está ahí para hacernos libres de nuevo. Así que si usted ha pecado, haga una oración simple: Jesús, perdóname. Abrí las puertas que tú ya habías cerrado. Señor, me quitaste y me liberaste tú, pero yo agarré las cadenas del pecado y me amarré otra vez. Perdóname, ¿sí? Ayúdame a cambiar esa forma de pensar, porque tú ya me hiciste libre. Señor, necesito que tú obres en mí. Amén. Pero Él no está enojado contigo. Él no te va a abandonar, porque Él, aprendimos la semana pasada, Él prometió siempre estar contigo. Amén. Y Él nunca te va a abandonar. Amén. Así que el pecado nos aprisiona, pero Jesucristo está listo para ser nuestro abogado. Amén. Y luego continúa diciendo: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Es importante entender, Él es la propiciación, o sea, Él es suficiente. Él es el pago. Su palabra es suficiente para que te suelten, ¿sí? Cuando hay un hombre poderoso como el presidente de los Estados Unidos, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces Él perdona, ¿sí?, a ciertos criminales, ¿sí? Él no paga nada, ¿sí? El presidente Donald Trump no dice: te voy a hacer un cheque para que sueltes a tal criminal. En Él hay tanto poder y tanta autoridad que Él le dice a los jueces: yo perdono, ¿sí?, el cargo de este hombre, y la palabra que Él da es suficiente para que se le perdone. Ese es el poder que hay en Jesús. En el momento que Él lo declara, no hay necesidad de mayor pago. Él ya pagó en completo, no solamente el pecado que cometiste, sino todos los que tú vas a cometer. Lo único que necesitas hacer es pedir que Dios lo haga en tu vida. Ahora, lo interesante es que no solamente tiene el poder para hacerlo, sino que Él ya ha decidido hacerlo. Amén. Porque hay gente que tiene el poder para hacerlo, pero no lo hace.
La vez pasada yo les decía acerca de uno de los hombres más ricos del país. Y él tiene todo ese dinero y él dijo, trabajé duro, sí, fui inteligente cómo invertir para tener más dinero, hoy soy millonario. La meta de él es morirse pobre. Eso es lo mismo que Dios nos enseña a nosotros. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Y él tiene otra cosa que es interesante, generosidad. Quiere usar el poder y autoridad que él tiene para ayudarte, ¿sí? Para auxiliarte. Así que no solamente es nuestro abogado y uno de los abogados más poderosos que existe, sino que él tiene el interés de ayudarte, de servirte, de sacarte de la situación en la que estamos. Vamos a Romanos capítulo 4 y vamos a leer ahí el versículo 4 y la palabra de Dios dice lo siguiente. Pablo nos declara esto. Porque voy otra vez con la pregunta, la voy a plantear una vez más. ¿Por qué necesitamos nosotros de un mediador? ¿Por qué es que nosotros necesitamos de un abogado? ¿Por qué es que nosotros necesitamos de alguien que interceda por nosotros? Es cierto, el enemigo que nosotros tenemos es poderoso y es un enemigo que no descansa. Él quiere matar, destruir y robar lo que Dios, el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Eso es muy cierto. Pero aparte de eso, ¿por qué es que nosotros necesitamos un mediador? Porque nosotros no podemos solos. No nos podemos ayudar. Nosotros somos tan culpables que no podemos nosotros hacernos libres de esa culpa. No se puede. Por eso es que no importa qué tan bien intencionado seas, amén. No importa qué tan buena persona intentes ser, no importa cuántos pensamientos buenos, cuántas obras buenas tú hagas, al final jamás será lo suficiente para alcanzar el derecho de ser perdonados. Amén. No se puede. La única forma en la que nosotros podemos recibir el perdón de Dios es a través de Jesús. Él es el único camino. No lo dijo Jesús, ¿se recuerda? Yo soy el camino al Padre y nadie va a Él si no pasa por mí primero. ¿Por qué? Porque nadie tiene la habilidad, la autoridad, la inteligencia para acercarse al Padre. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Él tiene que ser el mediador. Él tiene que ser el puente. Si nosotros no pasamos por Jesús, no nos acercamos al Padre, ni tampoco podemos recibir perdón. Entonces lo importante, usted ha leído esa porción de la palabra que dice que no es por obra, ¿verdad? ¿Sí? No es por obras, amén, es por fe. Y luego otra vez la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Pero lo interesante e importante de entender es que por más que nosotros hagamos, jamás será suficiente. Jamás será suficiente. Necesitamos depender de la gracia. Mire lo que dice Romanos 4, versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel, dice, que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Lo que quiero que entendamos de esta porción de la palabra es que no es por nuestras obras, jamás lo vamos a lograr hacer, porque si fuera por nuestras obras, entonces la salvación para nosotros sería una deuda, ¿sí? Porque usted trabajó para lograrlo, pero ninguno de nosotros lo podemos lograr. Por eso necesitamos de un mediador, por eso necesitamos creer en la obra de Jesús. Por eso su palabra dice que para todo aquel que en Él cree, ¿sí? Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. Amén. Entonces, ahí está el secreto. Creer en lo que Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que a nosotros nos ayuda a recibir lo que Él tiene para nosotros. Quiero que vaya al Evangelio según San Juan capítulo 8. Y ya con esto estoy aterrizando, ¿ok? En esta porción de la palabra, no la voy a leer, solamente voy a hacer lo mejor posible de explicarle lo que está sucediendo aquí, ¿okay? Jesús fue al monte de los olivos, y esta porción de la palabra, y Él estaba en el templo, y porque Él estaba en el templo, entonces empezó a llegar mucha gente,
¿sí? Querían escuchar lo que Jesús iba a enseñar. Entonces tenía, de hecho, esta porción de la palabra dice que todos, ¿sí? Todos los del pueblo estaban ahí, ¿sí? Una multitud de gente estaba ahí escuchando a Jesús. Jesús estaba predicando y de repente los fariseos y los escribas entran, ¿sí? Y traen a una mujer y la ponen en el centro, ¿sí? Digamos así como están ustedes ahorita, están alrededor. Ellos interrumpen, rompen ahí, pasan por el centro y ponen a la mujer en el centro del escenario. Y luego le dicen a Jesús: Maestro, a esta mujer la agarramos en el acto de adulterio, ¿sí? La ley de Moisés dice que la debemos de apedrear. Esta mujer debe de morir por el pecado que ella cometió. Eso es lo que dice Moisés. Eso es lo que dice la ley. ¿Y tú qué dices? ¿Sí? Jesús entendió que lo que ellos querían hacer era atraparlo para después condenarlo, amén. Porque lo que ellos querían que Jesús dijera es: no, están equivocados, porque si Jesús decía eso, entonces iban a decir: mira, no cumple con la ley, ¿sí? Entonces Jesús entendió. Cuando Jesús oyó, se agachó de nuevo y empezó a escribir en la tierra. Me imagino que qué susto o qué impacto el que esto ha de haber tenido en la mente de estos líderes. Le acabamos de hacer una pregunta y en lugar de contestar, nos ignoró. Se agachó otra vez y se puso a escribir. Y yo quiero que piensen esto, porque ¿no será que muchas veces lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cuanto a las ofensas, ¿sí? En cuanto a los retos que nos hace la gente, ¿verdad? ¿No será que muchas veces lo que Dios quiere que hagamos es que mejor lo ignoremos? ¿Sí? Es exactamente lo que hizo Jesús. Ignoró lo que le dijeron. No es importante, no interesa. Y se puso a escribir en la tierra otra vez. Ahora, estos no se iban a quedar así, ¿verdad? Entonces le insistieron a Jesús: Jesús, ¿qué es lo que tú dices que se debe de hacer? La ley dice, Moisés dijo. Pero ya que tú te crees mayor que Moisés, es lo que estaban insinuando, ¿verdad? Que tú te crees mayor, ¿qué piensas tú? Porque Moisés ya lo dijo, nosotros ya sabemos lo que hay que hacer con esta mujer. Pero vamos a probarte, a ver, dinos, Jesús, ¿qué es lo que tú piensas? Entonces Jesús, dándose cuenta que no lo iban a dejar en paz, se pone de pie una vez más. Imagino que los volteó a ver y les dirigió la palabra y les dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dejó de hablar, se inclinó de nuevo y empezó a escribir sobre la tierra. No sabemos qué escribió sobre la tierra. Quizás empezó a escribir el pecado de cada uno de los que estaban presentes ahí en ese lugar. No lo sabemos, pero sería interesante pensar que Jesús, el Padre, le reveló todo a Jesús en cuanto al pecado que cada uno de ellos tenía. Y desde el más sabio, uno de los ancianos, empezaron a dejar sus piedras ahí y se empezaron a ir. Jesús continuó escribiendo. Se levanta Jesús y voltea a ver y ya no hay nadie. Y le dice: mujer, ¿dónde están tus acusadores? Amén. Y ella le dice: se fueron, no están. Entonces Jesús le da a entender: yo soy el único con la autoridad de condenarte, pero yo vine para ser tu mediador. Mujer, yo te hago libre. Vete y no peques más. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, ¿verdad? Él vino para que el mundo fuera salvo por la causa de Él. ¡Qué impresionante! ¡Qué cuadro más perfecto acerca de lo que Jesús hace! Eso que nosotros vemos en esta mujer sucede a cada segundo del día, ¿sí? Su adversario, el diablo, me lo trae a usted y me lo pone delante del trono celestial y le dice: mira lo que Aarón hizo, mira lo que él hizo. Y creo que la misma escena se repite a diario cuando Jesús se levanta y te dice: yo soy el único que te puede condenar, ¿sí? Porque yo soy el único que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Y con el poder que está en mí, te digo lo siguiente: vete y no peques más.
Impresionante. Impresionante el amor de Cristo, ¿verdad? Impresionante cómo Él se para firme, ¿sí? Y Él lucha por nosotros. Él es nuestro abogado y como abogado, Él jamás va a perder un caso. Amén. Él jamás va a perder un caso. Muy bien, continuemos. Yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 5 y con esto voy a terminar, porque Romanos capítulo 5 versículo 1 y 2 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? No somos justificados por nuestra propia fuerza. Amén. No son nuestras buenas obras, no es nuestro buen comportamiento. Somos justificados por Cristo, por la gracia que encontramos en nuestro mediador. Amén. Qué interesante entender esto hoy en este día. Es la gracia de Dios la que justifica nuestras vidas. Y porque nosotros somos justificados por su gracia, nosotros tenemos acceso al Padre. Amén. Yo sé que esto se ha dicho varias veces y qué interesante y qué importante es decirlo de nuevo. Cuando el Padre nos ve a nosotros, no nos ve a nosotros. Ve la sangre de Cristo. Amén. En nuestras vidas. Ve el pago completo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mediador. Él se para delante del juicio y delante de mí. Y Él está ahí para abogar, ¿sí? Por mí. 3 cosas, con esto termino. 3 cosas que yo quiero que usted aprenda. 3 verdades hoy en este día. Y las voy a leer así rápidamente. En primer lugar, tenemos un enemigo que no va a descansar hasta destruirnos. Amén. Eso le tiene que quedar bien claro a usted. Amén. Yo sé que muchas veces nos damos el lujo, amén, porque eso es lo que en verdad es. Nos damos el lujo de jugar, ¿verdad? Y decir, bueno, pues no me pasó nada, ¿sí? Hoy pequé y no me pasó nada y mañana lo vuelvo a hacer y cuando yo quiero, yo dejo de pecar, ¿verdad? Carlos, es lo que dice un borracho, ¿verdad? Un borracho dice, yo no soy alcohólico. Cuando yo quiera, yo dejo de tomar. Lo que pasa es que hasta ahorita no he dejado de querer, ¿verdad? Yo tengo control, yo tengo dominio. Pero nosotros debemos de entender que nuestro enemigo no anda jugando. Amén. Tal vez el día de hoy usted no ha pegado no ha azotado, ¿me entiende? El día de hoy no ha habido una destrucción masiva, amén. Y por eso pensamos, ay, esto está bien, puedo seguir viviendo así, está bien, no hay problema. Lo que nosotros no entendemos es que el enemigo está planificando llevarte por un camino, ¿sí? Mientras más lejos Él te lleva de tu confianza, de tu mediador, para después darte el golpe, ¿cómo le dicen? Final. El golpe al hígado, ¿verdad? Es lo que Él está queriendo hacer. Usted se recuerda a la Caperucita Roja, ¿verdad? El plan del lobo fue sacarla del camino donde iba, ¿verdad? Porque él lo que quería era meterla a un camino donde él podía hacer con ella lo que quisiera y nadie la iba a poder ayudar y rescatar. Es lo que el enemigo hace. Yo quiero que nosotros entonces no subestimemos que el enemigo es experto en las estrategias, ¿sí? Entonces él te lleva aquí, te lleva aquí, te lleva aquí, te lleva aquí y nosotros jugando bien padre, ¿verdad? Jugando bien padre, sin entender que lo que él está haciendo es que se está queriendo alejar. De hecho, la palabra de Dios dice, cuidado en el camino, no saques tu pie del camino, porque ¿qué es lo que hay afuera? Dice que ahí está el enemigo como una serpiente esperando para morderte. Amén. ¿Qué es lo que el enemigo está tratando de hacer? Sacarte del camino. No subestimemos, ¿sí?, las estrategias del enemigo.
Él nos está tratando de sacar. Nosotros ya sabemos que el pecado finalmente es muerte. Y eso no cambia y no cambiará jamás. Siempre será una verdad, es un principio que no cambia. Y si nosotros jugamos con el pecado, las consecuencias llegan. Amén. Entonces, la primera verdad es que tenemos un enemigo que no va a descansar hasta destruirnos. La segunda, necesitamos de un mediador que esté activamente obrando a nuestro favor. Activamente necesitamos un abogado, así como una iglesia como esta necesita tener a un abogado en payroll, ¿sí? De hecho, las asambleas de Dios, ustedes saben, tiene su abogado. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Con esto de que de los suits, ¿cómo se dice en español? Suits. Las demandas están al día, ¿verdad? La demanda está al día. Quieren ponerle demanda a todo. Se necesita tener un abogado. El enemigo está poniendo una demanda en contra de nosotros a diario. Necesitamos de un mediador. Y la tercera y última cosa, Jesús es el único con el poder y la autoridad para interceder por nosotros. Fue el único que pudo morir y resucitar al tercer día. Fue el único que le quitó las llaves a la muerte, al pecado, ¿sí? Y que tomó toda la autoridad que se le había quitado al hombre y dijo: toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Amén. Lo retomó, le pertenece a Él. Él es el único con toda la autoridad y todo el poder, y Él te ofrece su servicio hoy en este día. Amén. Él te ofrece su servicio. Así que pidámosle al Señor que Él nos cubra con su amor, que nos cubra con su poder. Nosotros necesitamos vivir confiados de que Él está abogando por nosotros. Amén. Yo no sé qué viene para ti en esta semana, ¿sí? Yo sé lo que viene para el pastor en esta semana, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Dios va con él, ¿sí? Va a ser su bandera, va delante de él y Dios le va a dar la victoria. En eso estamos confiados nosotros, ¿verdad? Ese es el poder y esa es la paz que nosotros podemos experimentar. Nervios van a haber, ¿sí? Pero muy allá, abajo de esos nervios, hay una confianza, ¿sí? Que el que empezó la buena obra en mí, Él la va a terminar. Y ese es el beneficio de que Jesús sea nuestro mediador, ¿sí? Como les he dicho en todas las otras pláticas, esto tan solo es lo superficial, pero es necesario que usted vaya y conozca a Jesús como su abogado, ¿sí? La próxima vez que usted tenga una situación difícil, vaya a Jesús, vaya al Padre, ¿sí? Crea que ahí está Él intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. ¿Reciben la palabra? Un aplauso fuerte a Jesús entonces.